Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570, Radio Rebelde, más rebelde que nunca, Javi. Exactamente, o por lo menos apuntamos a eso. Y que la rebeldía no quede solamente en eso, ¿no? Que no quede, sí. Que no quede solamente ahí en un acto literal de rebeldía, sino en un poquito más. ¿Cómo te va, Dayana? Bueno, nos dice que no, está un poquito enferma. Bueno, ¿no? entonces la garganta, así que bueno. Le metemos acá. Le decimos nosotros las coordenadas, como decís vos. Sí. Bueno, para todos y todas quienes nos están escuchando o nos están viendo, ahora nosotros también nos estamos mirando acá a través de la pantalla. Bueno, nos pueden escuchar y ver a través de YouTube por @Radio Rebelde OK, todo junto, @Radio Rebelde OK. También, bueno, a través de radiorebelde.ar, ya sabemos las coordenadas, ¿no?, de la radio, sí. AM740 y si no AM1570, en cualquiera de las dos, ahí nos están escuchando. Y después, para todo lo que es redes en general, ¿no?, Instagram, X, anteriormente Twitter y Facebook, nos encuentran como Radio Rebelde OK, todo junto, Radio Rebelde OK. Y por último, para mandarnos mensajes, saludos, comentarios o lo que se les ocurra, a través de WhatsApp es el 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96, así que bueno, ya lo saben, nos hablan, nos escuchan, nos dicen lo que les parece, acá vamos a estar pendientes. Bueno, entonces nos vamos a la editorial de hoy. Vamos, porque hoy está cargado el programa. Sí, está cargado, tenemos de todo. Bueno, y la editorial es densa. Preparo al público oyente que presten atención, porque vamos a hablar un tema teórico. Vamos a hacer una introducción política, pero después nos metemos de lleno en la teoría. Vamos. ¿Por qué Argentina no entra en la lista de narcoterrorismo de Trump? Bueno. La ofensiva imperialista sobre América Latina agita la acusación, por cierto infundada, de narcoterrorismo contra los gobiernos que no se arrodillan ante él. En primer lugar, contra Venezuela, detrás de su petróleo, oro, etc. Y su presidente, Nicolás Maduro, elegido en elecciones transparentes, pero tachado de dictador. Está instalado que Maduro, un dictador, ganó las elecciones. Yo eso lo seguí, lo estudié, todo. No hubo fraude, pero bueno, me voy del tema. Hubo veedores internacionales y no es esta la primera elección. Además, tengamos presente, ¿no? El famoso que las actas, todo el mundo tenía las actas. Inventaron una cosa que era falsa. Pero bueno. Las actas las tenían. Bueno. Sí. Acusación que se extendió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que le ha pegado unos bailes ahí en la ONU y todo eso. Sí. Por el hecho de que este combate el narcotráfico tiene un corazón cerca de los pobres y no se alinea con Trump. El nuevo blanco parece ser el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, atacado por el gobernador bolsonarista de Río de Janeiro con la jornada terrorista del 28 de octubre que causó 134 muertos. Y eso es lo que sabemos, ¿no? Sí. Y todavía no sabemos cómo va a terminar eso. Esto es solo el principio de esas cosas. Por no alinearse con Estados Unidos y comerciar con China. Mientras, todos pobres, ¿no? Y negros. Pobre, claro, y negro los muertos. Mientras apoya al gobierno de Milei, que ha quedado manchado por sus vínculos con el narco y la corrupción. Buen punto para abordar un tema teórico de suma importancia para la lucha del pueblo argentino. Bueno, si pasa esto, ¿cómo nos organizamos para pelear? Tenemos a Trump dirigiendo la política. Bueno, se llama así, el título: La liberación nacional es tarea del pueblo argentino, porque están quienes dicen que no. Desde hace décadas en la izquierda se debate acerca de si la liberación nacional es una tarea de los revolucionarios o es una tarea burguesa. Para los que militamos en el PRT y seguimos esa línea política, vemos una relación indivisible entre la liberación nacional y la liberación social, o entre la lucha antiimperialista y la lucha
por el socialismo. Que sean indivisibles no quiere decir que sean la misma, claro, ya que la independencia nacional no es socialista por definición y contenido, pero será el pueblo argentino en revolución quien la realice. Es más, consideramos que la lucha por la liberación nacional será el escenario en el que se reavivará la lucha por el socialismo. Y acá estamos haciendo política, muchacho de la izquierda y de la izquierda revolucionaria. Además de las cuestiones ideológicas, principistas, hay que hacer política. En la lucha por la liberación nacional con todo el pueblo argentino, los revolucionarios socialistas, si trabajamos bien, vamos a encontrar el respaldo de este pueblo. La fuente más importante del debate surge a partir de un párrafo que Lenin escribió en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo. Allí decía en 1916, comillas, puesto que hablamos de la política colonial en la época del imperialismo capitalista, es necesario hacer notar que el capital financiero y su política exterior, que es la lucha de las grandes potencias por el reparto económico y político del mundo, originan diversas formas transitorias de dependencia estatal, que yo creo que acá no se concretó, porque las transitorias son las que quedaron. No solo existen los dos grupos fundamentales de países, los que poseen colonias y las colonias, sino también es característico de la época las formas variadas de dependencia de países dependientes que, desde un punto de vista formal, son políticamente independientes, pero que en realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática. A una de estas formas de dependencia, la semicolonia, ya nos hemos referido. Un ejemplo de otra forma la proporciona Argentina. La Argentina depende tanto de Londres desde el punto de vista financiero que se la debería calificar casi como una colonia comercial inglesa. Lenin agrupa, vamos a volver a esto porque acá está el meollo de la cuestión. Lenin agrupa por un lado a los que poseen colonias y las colonias, y por el otro a los países dependientes. Una de estas formas de dependencia, dice Lenin, es la semicolonia. Y la otra forma, que no califica, incluye a la Argentina casi como una colonia comercial inglesa y a Portugal, que desde 1714 ha sido un protectorado británico. Reiteramos, porque está en el origen del debate, que Lenin agrupa dentro del calificativo dependientes tanto a las semicolonias como a Argentina y Portugal. No traza un abismo entre ambos grupos de países como hacen algunos grupos políticos en la Argentina. Y en otros lugares del mundo también, pero bueno, quedémonos acá. Como no nos regimos por el principio de autoridad, al contrario, estamos atacando el principio de autoridad, pero estamos diciendo, incluso no dicen lo que ustedes dicen. Como no nos regimos por el principio de autoridad, prestamos primerísima atención al tema porque en nuestro balance de la lucha revolucionaria de los años 70 llegamos a la conclusión que la debilidad del movimiento revolucionario fue que la clase obrera se quedó sola para enfrentar al enemigo burgués imperialista, pese a impulsar la alianza con la pequeña burguesía, porque la maniobra burguesa de Lanusse y Perón, llamada Gran Acuerdo Nacional, si bien no logró desmovilizar a los sectores más concentrados de la clase obrera, sí a otros, y a los sectores intermedios, o sea, las clases medias, como comprobamos en las jornadas obreras de junio y julio del 75. El otro motivo, si bien subjetivo,
es que vemos que los partidos y grupos políticos que no incluyen en forma destacada la lucha antiimperialista se aíslan de la lucha política y quedan encerrados en la lucha ideológica y económica. El PRT entre 1965 y hasta su división en 1979 calificaba a Argentina como semicolonia capitalista. Hay una diferencia con Lenin. Sí, en claro. diciembre de 1972, realizando una tarea práctica, estábamos bajo un eucalipto, le pregunté a un compañero que no conocía, del que luego supe era santucho por esta diferencia con Lenin. Me respondió, porque después de la crisis de 1929, la dependencia de Argentina aumentó. Como Santucho no puede defenderse, buscamos qué pasó al respecto entre los años 1929, la crisis, y 1970, la conversación esta. Claro. Además de la dependencia económica que está fuera de toda discusión, encontramos que el pacto Roca-Runciman de 1933, por el cual Argentina se aseguraba una cuota estable, aunque baja, de exportación de carne a Inglaterra a través de frigoríficos, todos ingleses. A cambio se comprometió a rebajar los aranceles de 350 productos británicos que importaba, incluido el 100% del carbón, y forzaba a la Argentina a permanecer en la posición de deudor y otros beneficios para el país imperialista. El vicepresidente Roca, hijo del otro, llegó a decir que Argentina era, desde el punto de vista económico, una parte integrante del imperio británico. Seguimos con otro. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, o de Río de Janeiro del año 1947, que establece que un ataque contra un país miembro se considera un ataque contra todos los del TIAR. Cuando Inglaterra atacó a Argentina, el argumento para no aplicarlo fue que se consideró a Argentina como agresor, dejando en claro que el tratado era para alinear a los firmantes en la defensa de Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos de 1948, o sea, un tercer elemento, quedó desenmascarada como lo que es un ministerio de colonias yanquis, una alianza militar, un aparato de represión contra el movimiento de liberación de los pueblos latinoamericanos, afirmó la segunda declaración de La Habana en 1962, y que en su última conferencia, bueno, acá me confundí porque vi que era en la reunión esta de las Américas, yo le metí que era la última conferencia de la OEA. Ah. Pero bueno, dejaron afuera no solo a Cuba, sino a Venezuela, Nicaragua, México y Colombia, es decir, más de 220 millones de americanos. O sea que no fue muy encuentro de las Américas. De una parte, nada más. Cuarto elemento, Tratado de Tlatelolco de 1967, que estableció a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares, por el que se limita la independencia militar de los países firmantes y los alinea con la protección de Estados Unidos. Y el quinto y más importante, desde 1833, Inglaterra ocupa las Islas Malvinas, lo que llevó a la guerra de 1982. Después de la derrota, el gobierno de Menem firmó los acuerdos de Madrid 1 y 2 en el 89 y el 90, y otros. Por el primero, que en los hechos tiene pleno vigor, dejaba el conflicto bajo un paraguas de soberanía. Aparentemente neutral, paraguas de soberanía, no discutimos soberanía, que beneficia a la potencia ocupante,
porque es la que ejerce de hecho la soberanía efectiva. Claro. La Argentina no es parte de ninguna de las decisiones que se toman en los territorios usurpados. El Acuerdo de Madrid II resume la política de sumisión nacional y de desmalvinización llevada adelante frente al imperialismo inglés. Gran Bretaña amplió la ocupación y explotación del territorio marítimo alrededor de Malvinas desde 11.410 kilómetros cuadrados, 11.000, en 1982, a 1.639.900. Más de 1,5 millones, de 11.000 a más de 1,5 millones. Posteriormente a la guerra, Gran Bretaña construyó y mantiene una base misilística. El tratado ¿cómo era? De Tlatelolco, bien, gracias. Muy simpático. Una base misilística y otros medios militares y navales. En tanto limita la actividad militar y naval argentina en el Atlántico Sur y la Patagonia. Lo de Lara San Juan no fue mera casualidad, porque ahí hay que pedir permiso para... Claro. Y como no, el submarino no pidió permiso, algo pasó. Nos pegaron un cuetazo. La injerencia pública del gobierno de Estados Unidos en la política interior argentina en 1946 y la actual, que influyó decisivamente en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre último. Porque Lenin no le gustaba mucho dar definiciones, no era dogmático, pero ¿cuál está en el meollo de la cuestión? Dice, la dependencia económica es una cosa, país dependiente, y para ser semicolonia además tiene que haber dependencia política y militar. Yo lo digo acá no como una definición, sino como un comentario al margen, pero para seguir aportando. Para que la audiencia entienda qué está detrás de este debate. Por este último hecho, la injerencia política, se suele mencionar a Argentina como colonia, aunque en rigor ocupa el estatus de semicolonia del imperialismo yanqui. ¿Viste? Parece que vos decís fascismo, colonia, sos más, pero teóricamente es una semicolonia. Caracterización que tomamos de Silvio Frondizi, que siempre nombramos acá, nuestro compañero, militado juntos, Milciades Peña, también, y Mario Santucho. Criticada esta posición, respetuosamente reconocemos, por el investigador marxista Rolando Astarita, para la cual cita de libro de Peña, Industria, Burguesía Industrial y Liberación Nacional. Cita de este libro un párrafo que copiamos, aunque más ampliamente. Dice Peña: Argentina es un país atrasado y semicolonial, porque, primero, la Argentina no ha pasado por un proceso de revolución industrial. Audiencia, ¿le suena? Argentina no ha pasado por un proceso de revolución industrial. En consecuencia, la productividad del trabajo es baja. Segundo, la Argentina es un país deudor. Otra cosita. Esto está dicho en el año 60, principio de los 60, seguimos siendo deudor, más deudores. Muy. Dependiente de las metrópolis del mundo capitalista. Tercero, en el mercado mundial desempeña exclusivamente el papel de proveedor de alimentos y materias primas. No ha cambiado. Cuarto, por el Tratado de Río de Janeiro y la Carta de la Organización de Estados Americanos y otros compromisos semejantes, ha delegado atributos esenciales de la soberanía, en particular el de declarar la guerra, en un superestado continental controlado por Estados Unidos. En consecuencia, analiza Astarita, según Peña, la autodeterminación nacional pasaba por eliminar la subordinación del capital financiero internacional
y a los organismos políticos y militares a través de los cuales se ejerce la dominación norteamericana. O sea, esto dijo Peña, pero citado por Astarita. Inmediatamente Astarita agrega: en ningún momento Peña discute qué relación guarda la liberación nacional con la estructura capitalista argentina y su inserción en el mercado mundial. Ahora digo yo, al parecer no es suficiente para Astarita que Peña en toda su obra, un largo libro de historia argentina, en toda su obra, considere a Argentina y a América Latina como países que desde el punto de vista de su historia han estado vinculados al mercado mundial y todo su desarrollo ha sido precisamente un aspecto de la expansión del mercado mundial. Es la tesis básica de la historia argentina de Peña. Ya desde la época de la colonia. Y en particular, cuando Peña reflexiona que las clases dominantes argentinas y en especial su sector más joven, la burguesía industrial, podrían hipotéticamente intentar un desarrollo autónomo, pero en la realidad ello implica destrozar la estructura de relaciones de propiedad que sostienen el atraso con el cual lucran no solo las metrópolis, sino las propias burguesías nacionales. Nacional en el sentido clásico marxista, no el invento peronista. Claro. Peronista reformista, digamos. Luego, el propio Astarita se responde incorporando la siguiente cita de Peña. Para la industria argentina solo es cuestión de vida o muerte oponerse a la importación de algunas mercancías metropolitanas, lo cual es muy distinto que oponerse al imperialismo. Y cuanto más se enriquece la burguesía, más se vincula al capital internacional y mayor es su necesidad de contar con el apoyo financiero y técnico de la metrópolis, si es que sus negocios han de prosperar. Termina Peña. En relación a esta parte del debate, viene a continuar las ideas de Frondizi y Peña la teoría marxista de la dependencia, en la que uno de sus principales exponentes, Rui Mauro Marini, concluye que el fundamento de la dependencia es la superexplotación del trabajo, ya que la posibilidad de la explotación del obrero no encuentra limitación. Cortito. Una fábrica en Argentina o América Latina con la misma tecnología que en Alemania le paga la cuarta parte a los obreros. Si es la misma tecnología, la misma productividad, le pagan un cuarto. Eso Rui Mauro Marini analiza como superexplotación. Por supuesto que escribe muchísimo sobre esto, pero nosotros ponemos el título. Claro, estamos simplificando, para que se entienda. Astarita llega al meollo de la cuestión cuando recuerda que, pero esta es la razón por la que Lenin sostenía que la eliminación de la dependencia tecnológica, científica y financiera no podía inscribirse entre las tareas democráticas y nacionales de la burguesía. Dice Astarita. ¿Y nosotros qué le decimos? Precisamente, decimos nosotros, la liberación nacional no es desde el punto de vista práctico una tarea de la burguesía, y no lo es desde al menos 1880, siempre decimos eso acá, sí. Cuando Julio A. Roca, porque lo otro no lo vamos a decir, Julio A. Roca dejó en claro que la burguesía argentina no quiere la liberación nacional. Por lo contrario, se ha opuesto política y militarmente a ella y a la revolución industrial, como vimos en nuestro libro de ese nombre. Por último, Astarita impugna a Peña porque la burguesía argentina en 1982 le declaró la guerra a Gran Bretaña sin solicitar la venia de la OEA. Recordamos nosotros que el gobierno de la dictadura declaró esa guerra porque creyó que los servicios que le estaba prestando a Estados Unidos en la guerra contrarrevolucionaria en Centroamérica,
digamos que el ejército argentino intervino en la guerra contra la revolucionaria en Centroamérica en los años principios de los 80, de la mano de Estados Unidos. Para Estados Unidos no mandar tropas, mandaron la oficialidad del ejército argentino. Consideró entonces que esta intervención eran suficientes para lograr el apoyo o al menos la neutralidad de Estados Unidos. No fue así. No. Aún si hubiese sido una decisión díscola, la de declarar la guerra, solo duró 74 días, que van desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982. Coincidiendo con Peña, Frondizi y Santucho en lucha contra el imperialismo norteamericano, la OTAN y la gran burguesía autóctona afirmamos que es tarea a liderar por el pueblo trabajador argentino la liberación nacional de nuestra patria. Bueno, hasta ahí, mirá la hora que. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, pero bueno. Igual esto, como siempre decimos, acá vos ahí condensaste un montón de cuestiones que da para largo. Sí. Da para largo y lamentablemente hoy no lo vamos a poder ya había hacer. más. Sí, da para más. De hecho es un debate histórico, uno de los centrales, y que al día de hoy vemos, ¿no? Porque estos compañeros, que bueno, la mayoría no, todos, salvo el caso de Astarita, pero digamos, han fallecido, han dado la disputa en su momento. Pero es bueno discutir con Astarita porque sabe, Astarita sabe un montón. O sea que nos metemos en un debate donde nos vamos a tener que afilar. Estaría bueno algún día capaz invitar al compañero y charlar, pero bueno, no está pasando. Bueno, ya saben, pueden escribir, de paso alentamos a ver, ¿no? A los compañeros y compañeras de la audiencia, si nos quieren mandar mensajes al respecto, pueden escribir, ¿no? Al 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96 por WhatsApp. Vamos a estar pendientes de cualquier opinión, sugerencia, lo que les parezca. Alentamos eso, ¿no? El debate. Había empezado a escribir el debate con los que mantienen el nombre PRT, que dicen que Argentina es un país capitalista, monopolista de Estado. Capitalista no tenemos... Eso no hay duda, sí. No tenemos duda. Pero solamente voy a decir esto. Esa definición la usó Lenin en 1916 en este libro, o en uno que escribió por ahí cerquita, para hablar de Francia, Inglaterra, Francia y sobre todo al más agresivo que era Alemania. Estamos lejos. Y sí, estamos lejos de aquella época y ni hablar de la de ahora, en ambos casos. En la época y en el desarrollo capitalista. Sí, no, lejos. Bueno, lejos hemos quedado. Vamos a la columna política. Dale. Yo te pido permiso, pero te dejo solo un segundo. No, por favor. Bueno. Bueno, ahí estábamos con la breve cortinita para presentar este momento. Hablamos de lo político, que obviamente nunca se desprende como algo aislado, sino que está conectado con todo lo demás, que siempre charlamos, ¿no? Para hoy le pusimos de nombre a todo esto de victorias y derrotas, conflictos y tensiones tras las elecciones de medio término. Ustedes recordarán, lo charlamos el lunes pasado, le dedicamos in extenso al asunto sobre, en parte, ganadores y perdedores, y por otro lado, también analizando los números y básicamente cómo tendría que quizás, por lo menos leerse, como deberían leerse, algunos aspectos de lo que fue, guste o no, una victoria que refrendó, digamos, la gestión hasta ahora de estos 2 años del gobierno de Javier Milei, una derrota, bien podríamos decir, por un lado para quien se supone que es el espacio que, por lo menos en términos de gobernabilidad y de disputa, vamos a decir, de poder, eventualmente en perspectiva a las próximas elecciones que van a tener lugar de acá a 2 años, allá en 2027, si es que todavía seguimos acá vivos y vivas, eso ya nos vamos a ir enterando en el camino, porque falta mucho.
Pero bueno, obviamente, ¿qué pasó? Entre el pasado lunes y hasta hoy, hasta ahora hace instantes, bueno, se han dado muchos reacomodamientos, se han dado muchas reválidas, particularmente en los sectores del poder, ahora vamos a charlar un poquito sobre eso, y se han dado muchos intentos de explicaciones, entre comillas, de qué pasó. Pero hay una realidad de fondo que la habíamos ya mencionado el pasado lunes, que era que teníamos que tener claro, y eso me parece que para mí es el eje de todo esto, de entender por dónde pasa, a quién perteneció y pertenece aún la victoria política electoral que tuvo lugar y económica también que tuvo lugar el pasado lunes. Y habíamos dicho el pasado lunes que quién fue el ganador de las elecciones de medio término de Argentina fue Donald Trump. Esto no queda duda. Y lo seguimos viendo, lo hemos seguido viendo a lo largo de esta semana, donde hemos visto cómo se han ido desprendiendo también acciones en función de toda esta cuestión, y por eso a mí me parece que por lo menos es interesante, en vez de empezar haciendo análisis, entre comillas, del chiquitaje local, ver particularmente lo que tiene que ver con vínculo directo con Estados Unidos, porque el poder real está ahí, y sin eso probablemente, posiblemente no hayan pasado nada de todo lo que pasó en estas últimas elecciones, porque hay que entender, bueno, cómo funciona ese poder imperial, ¿no? Porque básicamente está bajando de allá las líneas políticas gruesas que acá, muy diligentemente, Javier Milei, Luis Caputo, etcétera, 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 todos los demás de acá se dedican especialmente a cumplir. Entonces, algunas novedades a tener presentes para después seguir hablando en particular de lo de aquí. En lo concreto, vos te acordarás, Daniel, de nuestro querido amigo Barry Bennett, lobista, sí, tipo raro, Bennett, republicano, que estuvo hace un par de semanas por aquí dando vueltas, que había aparecido después de lo que había sido el triunfo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde había sido un triunfo para Fuerza Patria, pero para particularmente el espacio que lidera el gobernador Axel Kicillof, ¿no? Y que muchos habían dicho, incluso acá también nosotros habíamos hecho algún balance diciendo, bueno, quizás ahí pueda venir el inicio de la caída, porque todos suponíamos que esto se estaba por caer. Ahora vemos que está lejos de caerse, políticamente hablando, porque económicamente es otro tema, ¿no? Pero una cosa no niega la otra, estaba en la cornisa. Por eso, estaba muerto, y este muchacho que vino aquí, un muchacho entrado con algo de sobrepeso y que muy diligentemente vino aquí a hablar en nombre, aparentemente, del gobierno de Donald Trump, se reunió con varios personajes, ¿no?, de la supuesta oposición política, pero que es muy complaciente y que está muy dispuesta a levantar la manito, llegado el caso, cuando aparecen los dólares, seguramente, ¿no? Bueno, este muchacho Barry Bennett esta semana se supo que, primero, que al final no cumple ningún cargo formal, porque acá nosotros suponíamos que era algún tipo de delegado, de agregado consular, de algún tipo. El tipo no tiene ningún cargo formal. Y asesor. Es una suerte de asesor. Para mí es un Santiago Caputo de allá, con todas las diferencias del caso, por supuesto. Y supimos que particularmente este muchacho tiene un par de condenas con la justicia de Estados Unidos, yo no lo sabía, precisamente por haber hecho lobby a favor de Qatar, ¿no? Estas cosas, vos sabés que en Estados Unidos pican, ¿no? Qué raro, ¿no? Este tipo, ¿no? Porque está con Donald Trump, fue jefe de campaña de varios de sus asesores cercanos en su momento y demás, pero el tipo tiene una condena porque aparentemente hizo unas negociaciones para favorecer a Qatar en algunos emprendimientos que tuvo en Estados Unidos. No solo hay fútbol en Qatar. No, pareciera que no. Hay petróleo. Mira vos, eso no nos venimos a enterar, ¿no? Y parece ser que este muchacho obviamente se vio beneficiado por esas cosas, parece ser que lo agarraron de las orejas, lo condenaron y le hicieron firmar ahí algunos tipos de acuerdos, o sea, bueno, baja la cabeza, listo, ahora vas a cumplir otras funciones para nosotros. Y entonces parece ser que, bueno, una de esas funciones fue la de venir aquí, que es lo que nosotros hemos visto, y para las mismas acciones que vino haciendo este tipo, que básicamente una era, él dijo, yo vengo acá a ordenar políticamente. Un convicto de la justicia norteamericana. Claro, cumpliendo, ¿no? Cumpliendo con la condena, porque se ve que fue esa, ¿no? Viste, bueno, está bien, no vas a pisar el pianito, pero
ahora vas a tener que hacer cosas para nosotros. Muy bien, y las estuvo haciendo. Parece que no somos los únicos, ¿no? Porque a través de Avenue Strategies Global, así se llama una suerte de empresa en la que este tipo hace esas cuestiones, ¿no? Licúa cuestiones hay de guitas y demás. Bueno, parece ser que esto también viene de larga data, no solo para con nosotros, sino con Ucrania, el propio Qatar que hemos mencionado, Zimbabue y otros países reventados, así como estamos ahora nosotros por acá. Así que bueno, otra cosa en relación ahí al imperio de Donald Trump, este miércoles finalmente se nos va este muchacho que nos ha dado tanto, que ha financiado tanto, ¿no? Fred Machado se va. Así que sale finalmente la extradición, se lo van a subir a un avión, ahora se supone que está con un montón de medios de seguridad. Bueno, ya nos vamos a enterar en breve qué sale de todo esto. Yo tengo la impresión de que algo va a salir, pero así como te estoy diciendo esta pseudo condena y demás para Barry Bennett, yo estoy seguro que obviamente este muchacho allá dirá lo que tenga que decir para su conveniencia y obviamente no conviene, me parece a mí, para el gobierno de Donald Trump que se sepa demasiado de muchas de estas cuestiones, porque precisamente, recordemos, ¿no? Hablamos también de que el propio Diego Santilli y otros tienen ahí vínculos con esta gente que están poco claros. Bueno, seguramente el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos vamos a ver cuánto está dispuesto o no a que este muchacho cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? Particularmente condena por todo lo que ya sabemos en relación al narcotráfico, lavado de guita, estafas piramidales y otras largas, ¿no? Largos curros que tiene el tipo allá. Y por último, vos sabés que ayer, seguimos hablando de Estados Unidos porque estamos hablando del gobierno efectivo, ¿no? Sí, sí. Que tiene que ver para con nosotros. El Financial Times de Estados Unidos sacó una nota publicando de que parece ser que es un debate de la élite económica yanqui en estos momentos y en estos días, con todo este salvataje que estuvo llevando adelante el amigo Scott Bessent, gracias, thank you, vamos a decirle, ¿no? Porque nos salvó de la debacle. Ahora el tipo está haciendo otras movidas porque parece ser que el plan final de toda esta situación, ahora mencionamos una y después seguimos con otras cositas que tienen que ver con todo esto, parece ser que el proyecto final es que Argentina avance como un modelo de prueba a una dolarización directa, franca, ¿sí? Porque es como viene, muchachos, la moneda de ustedes es un desastre. Así que bueno, no les va a quedar otra. ¿Por qué? Porque esto se enmarca en toda esta guerra comercial y disputa de poder a nivel global que tiene Estados Unidos con China. Ya recordamos, ¿no?, que Estados Unidos es hoy la potencia decadente que está tirando estos manotazos de ahogado. Y bueno, una de esas cuestiones, por ejemplo, esta semana también salieron cifras comentando de que, por ejemplo, China e India ya hacen 100% de su comercio entre ellos dos sin necesidad de dólares. Esto se hace entre yuanes, ¿no?, y rupias, creo que son, ¿no? Si no me equivoco. Puede ser, pero me suena para allá la rupia. Bueno, siguen negociando en sus términos, que esto era parte del proyecto de los BRICS, tener una suerte de multimonedas, ¿no?, para ir comerciando entre los distintos países, balancear y esas cuestiones. Hay un banco de los BRICS y demás, pero la idea era, de fondo, que abandone todos los países del BRICS la dependencia que tiene que ver con el dólar. Bueno, acá entonces el proyecto sería hacer lo opuesto con Argentina. Argentina no va a pasar ya, pero es el proyecto, como parte de todo este salvataje y este abrazo de oso que nos ha hecho Donald Trump, pasar en algún momento efectivamente a la dependencia final, ¿no?, del dólar, ¿no?, que ya empecemos a manejarnos con dólar. Cosa que aquí fue celebrada por gente como Domingo Felipe Cavallo, vos lo recordarás, ¿no? Todos lo recordamos. Sí, sí. Cavallo dijo, qué bueno, este es un gran momento para el hijo del escobero. Yo tengo un amigo que el padre trabajaba en la escobería de Cavallo padre. Mirá. Y Domingo Felipe andaba con el triciclo ahí y era un mal nacido que chocaba a los obreros cuando estaban trabajando. Bueno, digamos que ya tenía, ¿no?, sí, de esa predisposición de chiquito. Bueno, bien, vamos a dejar un temita ahora para el final que lo vamos a mencionar antes que arranque la columna sobre Cuba. Pero, bueno,
¿qué pasó en estos días? Estuvieron surgiendo un montón de conflictos en relación a los posibles cambios de gabinete. Vos te acordarás, ¿no?, de que cuando empezó Javier Milei, lo dijo una vez, lo dijo también un par de meses después, y hasta lo dijo en diciembre del año pasado, que este era el mejor gabinete de la historia, por lejos. Algo que yo me acuerdo que también había dicho en su momento Macri, ¿te acordás? Sí, que dijo, este es el mejor gabinete de la historia. Bueno, hubo esta mañana una reunión de gabinete precisamente con ganadores y gente que se está yendo, de los cuales yo tengo acá, mirá justo la foto, bueno, no lo van a ver seguramente los oyentes, las oyentes, quizá alguna que esté mirando en vivo, pero acá tenemos la foto y vemos que de este brillante gran gabinete, de los que arrancaron solo quedan, debería decir 3, pero en realidad es 2 y medio. Porque quienes todavía figuran aquí, está Sandra Petovelo, ¿no? Todavía está Luis Caputo, o sea, gente que no se movió desde que arrancó todo esto. Y tenemos ahí a un intermitente, que es este muchacho Cuño de Libarona, que precisamente una semana antes de las elecciones ya había dicho que renunciaba, pero ahora como de repente se ganó, dijo, no, bueno, pará, lo estoy reevaluando, qué sé yo, o sea que todavía no sabemos qué va a pasar. Está olvidando de la Patricia Bullrich. Pero Patos se va. ¿Se va ahora? Se va, porque es senadora. Ah. Recordemos eso, ahora es senadora, lo mismo que Petri, que ahora pasa a ser también, ¿no?, por Mendoza, ella por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero han pasado cosas, porque vos te acordás que Adorni fue candidato por la ciudad y que ganó. Sí. Y se suponía que, bueno, pasaba a ser un legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, ahora maravillosamente lo han puesto de jefe de gabinete. Recordemos que él más de una vez dijo, yo no voy a aportar a una candidatura testimonial. ¿Y qué es esto? Una candidatura testimonial. Ni siquiera llegó a jurar, pero bueno, ya está, ya se fue. Ahora va a ser el jefe de gabinete. La pregunta acá de fondo es, jefe de gabinete es alguien que tiene que tener muñeca, ¿no? Porque hay que tratar con un montón de gente. ¿Qué muñeca le conocemos a Adorni? Que no sea el chicaneo. Porque básicamente lo que se dedica a hacer Adorni es chicanear, ¿no? Pero respuestas te la debo. Respuesta concreta te la debo. Pero bueno, ¿desentona eso con la lógica de este gobierno? No, porque es lo que hace siempre. No hay nada nuevo en todo esto. Entonces, lo que estamos viendo es que, bueno, han pasado otras cosas, como por ejemplo, el Ministerio del Interior se lo han dado a Diego Santilli, el milagroso ganador de la provincia de Buenos Aires. Santilli, que en campaña había dicho, yo no soy un candidato testimonial, yo vengo acá a aportar, voy a ser diputado, bla, bla, bla. ¿Y qué pasó? Ya está, ahora se fue a otro ministerio. Bueno, conclusión. Más allá de todo esto, que quede claro que como no hay una gran crisis de fondo, porque en realidad la crisis la tiene ahora la oposición, el problema que queda aquí por resolverse es, bueno, hay que cubrir algunos puestos. Queda por resolverse qué va a pasar, precisamente hablábamos de Patricia Bullrich, va a haber que ver quién la vaya a suceder. Es muy probable que lo haga Alejandra Monteoliva, que actualmente es la número 2 del ministerio, es la secretaria de Seguridad. Y acá venimos y abrimos con algo que yo había dicho que quedaba pendiente de esto que mencionaba de Estados Unidos, porque queda por resolverse quién va a ser el ministro de ¿cómo se llama esto? Bueno, me olvidé ahora. El lugar que tiene Petri, ¿no? Defensa. Eso. Petri se va, fue un desastre la gestión. Hasta lo han llegado a perseguir y a querer cagar a piña más de una oportunidad. No vamos a referirnos a eso porque es para largo, pero la gestión del tipo fue un desastre. Para empezar, por ejemplo, todavía estamos esperando que lleguen los famosos aviones F-16 que se compraron y demás. Bueno, todavía no pasó nada de todo eso. Y se está hablando de poner probablemente a alguien que viene del propio ejército. Lo cual es algo bastante controversial, discutible, ¿no? Veremos qué pasa, todavía no lo sabemos. Probablemente se habla de el brigadier Javier Isaac, ¿no? Que de momento es el jefe de Estado Mayor Conjunto. Hace rato, por lo menos, de que está la democracia, que no hay un militar ocupando precisamente ese lugar, ¿no? Siempre se puso civiles. La pregunta acá vuelve sobre la injerencia, o mejor dicho, la gobernabilidad real de Estados Unidos, porque vos te acordarás que hace ya casi 2 meses, por lo menos, que la flota
norteamericana está dando vueltas, ¿no?, en todo lo que es el Caribe, supuestamente porque están acusando a Venezuela de que desde Venezuela sale el grueso de drogas hacia Estados Unidos. ¿Te acordás que acá entrevistamos incluso a un compañero? Y se está hablando cada vez más fuerte de una posible invasión militar a Venezuela. ¿Qué pasa? Parece ser que Estados Unidos está pensando en que esa invasión a Venezuela, o una acción militar por lo menos, quizás no la haga Estados Unidos con sus tropas, sino que quizás la haga con una fuerza conjunta que incluya a El Salvador, que incluya algún que otro país caribeño, y quizás, ¿quién más? Quizás seamos nosotros. Quizás sea Argentina, no quiero ni pensarme, porque si nos ponemos a hablar del equipamiento militar que tiene la Argentina, y recordemos el equipamiento y el entrenamiento con el que cuenta Venezuela, puede llegar a ser algo paupérrimo. Pero bueno, en esa lógica virreinal, en esa lógica neocolonial y en esa lógica de subordinación nos estamos encontrando en este momento. Vamos a dejar para otro momento, porque ya no tenemos tiempo, qué pasa con el peronismo y toda su gigantesca bolsa de gato, porque nada, hasta ahora lo único que escuchamos son lágrimas, pero nadie haciéndose cargo de nada. Dejamos ahí. Bueno, muy bien, Javi. El análisis de la situación política, por supuesto, que da para un montón. Un montón. Ahora, entonces, nos vamos a ir rápidamente a la columna de Voces por Cuba, un tema muy importante, creo que fue la 30ª vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas vota masivamente contra el bloqueo a Cuba. Y Argentina votó en contra. Y Argentina por primera vez vota en contra, que siempre, bueno, votaba a favor, ¿no?, de levantar el bloqueo. Bueno, vamos a escuchar a Alberto Mas, Voces por Cuba. Este 28 y 29 de octubre se debatió en la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución A/80/L.X titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, el que fue aprobado por 33ª ocasión, esta vez por 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Considerando el contexto internacional, con el despliegue militar norteamericano en el Caribe, los ataques con misiles a lanchas de pescadores, acusándolos de narcotraficantes, sin pruebas y sin abordarlos, con el Departamento de Estado y Washington presionando a países de todo el orbe para que voten contra Cuba y amenazándolos con sanciones o ofreciéndoles alguna que otra dádiva comercial. A cambio, Donald Trump acaba de prorrogar un año más la ley de comercio con el enemigo del año 1917, solo aplicada actualmente contra Cuba desde el 17 de octubre de 1960. Y los funcionarios yanquis, por órdenes de Marco Rubio, anduvieron desesperados, presionando y aplicando cuanta medida de chantaje existe para restar votos a favor de la resolución cubana, como si fuese una meta de Rubio para demostrarle a Donald Trump su poder e influencia. El gobierno de Estados Unidos circuló por el mundo una carta donde amenazan a los países que voten contra el bloqueo impuesto por ellos contra Cuba. Dicha carta demuestra la prepotencia imperial sin disfraz y con toda la carga inhumana que históricamente los ha caracterizado, pero solo logró que 7 países lo hicieran. Desgraciadamente, entre ellos, la Argentina, que por primera vez lo hace desde 1992, año en que se votó por primera vez contra el bloqueo en la ONU. Si Cuba fuera un Estado fallido, como los gobiernos estadounidenses vienen afirmando como relato único, si congresistas de la ultraderecha norteamericana, como Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, que se la pasan repitiendo junto a Marco Rubio que a Cuba hay que ahogarla porque es necesario atacarla, y siguen impulsando el objetivo histórico, el programa en 1962 para hacer fracasar a Cuba, que expresaba en forma descarada el plan a desarrollar. Decía claramente:
el objetivo de Estados Unidos es ayudar a los cubanos a derrocar al régimen comunista en Cuba. La acción política será apoyada por una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país. Las operaciones psicológicas acrecentarán el resentimiento de la población contra el régimen y las de tipo militar darán al movimiento popular un arma de acción para el sabotaje y la resistencia armada en apoyo a los objetivos políticos. ¡Qué barbaridad! El canciller cubano Bruno Rodríguez, en su exposición ante la Asamblea General de Naciones Unidas, detalló todas las leyes que conforman la guerra económica, comercial y financiera que integran este criminal bloqueo para que el mundo conozca la verdad sobre las leyes yanquis que asfixian al pueblo cubano y así cada país pueda tener los argumentos reales y no la manipulación mordaz que teje actualmente el secretario de Estado, miembro de la mafia terrorista anticubana de Miami. La votación volvió a mostrar que Cuba no está sola. Bruno Rodríguez expresó luego del abrumador voto a favor de Cuba y contra el bloqueo norteamericano que el apoyo al reclamo de Cuba no cabe duda de que ocurrió a pesar de las presiones brutales, dijo el canciller al comentar que a cada minuto uno se entera de nuevas amenazas, nuevos chantajes que realizó el secretario de Estado, el Departamento de Estado y los congresistas anticubanos. Pero ha sido un resultado extraordinario en medio de la situación internacional más peligrosa y difícil frente al despliegue militar brutal de los yanquis en el Caribe y en el Pacífico, frente a una campaña tóxica en las redes y en la prensa, acotó. No extrañó a nadie en el mundo la voltereta que pegó el gobierno de Milei votando por primera vez contra Cuba, pero sí ha tenido el repudio de la solidaridad argentina con Cuba, que luego de emitir una carta pública a Milei los días previos a la votación, donde le daban y mostraban los motivos por los cuales Argentina no debía cambiar el voto, y apenas visto los resultados, donde Argentina fue uno de los 5 países, más Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania, que se sumaron a Washington e Israel, que siempre votan en contra, una inmensa mayoría de 165 naciones apoyó la resolución antibloqueo y solo 12 se abstuvieron. En carta abierta al mandatario Milei, el Más Cuba expresó en carta abierta su más enérgico repudio por el voto de la delegación argentina y así el actual Ejecutivo mostró cuán lejos está de la defensa de la independencia de los pueblos y de la unidad latinoamericana, reflejando a su vez en la misiva que ha sucumbido ante la prepotencia del imperio norteamericano, convirtiéndose en su más fiel lacayo que solo pretende hacer realidad la doctrina Monroe y apropiarse de lo que ellos definen como su patio trasero, agregando que, a pesar de esta actitud genuflexa de arrodillarse ante el amo, el presidente Milei y su séquito de vendepatrias no podrán jamás destruir la empatía y el amor que mantienen los pueblos de Argentina y Cuba, reafirmando de esta forma el movimiento argentino en solidaridad con la isla su firme postura. Estas declaraciones no fueron las únicas. También los residentes cubanos en la Argentina, agrupados en la organización URCA, agradecieron a la comunidad internacional por votar masivamente a favor de la resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas de condenar al bloqueo de Estados Unidos contra su patria. El mundo volvió a expresarse a favor de Cuba, exigiéndole a los Estados Unidos de Norteamérica que abandone el cruel y genocida bloqueo al pueblo cubano. Sabemos que esta resolución no es vinculante, por lo tanto, no es de aplicación obligatoria. Y aunque Washington persiste en derrotar la revolución cubana
Cuba mantiene su dignidad y solidaridad con los más necesitados y sigue siendo el gran ejemplo de que otra forma de hacer política es posible, que el brutal capitalismo no es el único camino y que, como dijera Fidel, un mundo mejor es posible. Y Cuba lo muestra a diario. Y para aquellos que piden una muestra, son millones los niños que duermen en la calle y sin comer en los 5 continentes. Ninguno, pero ninguno, a pesar de todas las dificultades impuestas, es cubano. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Vuelve Salir por Arriba. 2 horas de radio con Néstor Picone, sumando voces de la izquierda nacional. Los jueves de 13 a 15, Vamos contra el capitalismo, de Facebook, Amazon, X, Google y el imperialismo financiero de los BlackRock que bancan el genocidio contra Palestina. Salir por Arriba no quiere que gane la derecha, pero tampoco cree que haya que vivir de efemérides y mucho menos creer que la democracia es votar cada 2 años. Salir por Arriba, todos los jueves a las 13. Periodismo independiente de grupos y corporaciones. Periodismo comprometido con la gente. Ni temprano ni tarde. Un programa de Marcelo Duhalde. Martes de 18 a 19 en Radio Rebelde. Ni temprano ni tarde. Los demás. Todos los sábados de 11 a 13. Pensando y sintiendo al país. Los demás en Radio Rebelde AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Bueno, entramos en la segunda hora de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde y vamos a entrevistar al delegado de la acería Berisso, Carlos Lasarte. Vamos a decirle a la audiencia que nos conocimos cuando él era estudiante y yo profesor ahí en el barrio donde está la acería. Para los que no estamos en Buenos Aires, para los que no son de la zona, digamos que tanto la acería como la escuela donde compartimos con Lasarte están cerca de la entrada más cercana a la destilería de Berisso,
la más cercana a la ciudad de La Plata, pero está en Berisso. Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va, Daniel? Bueno, yo para mí sigue siendo mi profesor de física, como le decía, Sí. por allá por el 2002, 2003. Bueno, ¿Cómo le va? muy bien, ya ves, siempre haciendo lo mismo, que a veces decía punto y aparte y me mandaba alguna... Seguramente a ustedes le pasé la película del cuando Fidel Castro hablaba Cuando pienso en el Che, dura 58 minutos, así que la metíamos justo en un módulo a todos los alumnos de quinto año. Sí, me acuerdo que usted, bueno, siempre en la militancia, siempre nos contaba ahí. Por supuesto, Carlos. Y ahora el que está en la militancia sos vos. Y sí, sin saber las vueltas de la vida, bueno, acá nos tiene nosotros, bueno, de mi lado, militando para mi gremio, que es la UOM. O sea, sin saber que iba a terminar esto, defendiendo los derechos del trabajador. Muy bien. ¿Y qué ha pasado en creo que digo bien, el nombre de Acería Berisso? Sí, Acerías Berisso, una metalúrgica de aceros y aleaciones especiales. Y contale a la audiencia qué producen, cómo está la situación de la producción y qué es lo que ha llevado a que se desate este conflicto de que quieren vaciar la empresa. Sí, nosotros, bueno, somos una metalúrgica, más conocida para lo que toman en el rubro, somos una fundición. Nosotros todo lo que se le ocurra de fierro, hacemos desde rejilla, en un tiempo hicimos pesas de las que ven en el gimnasio, también las podemos hacer nosotros, cilindro para GNC de gas de las estaciones de servicio también los hacemos, para compresores, o sea, todo lo que sea fierro, cárter, cubre cárter, todo lo que sea que si ustedes vean de fierro, se imaginen, bueno, eso es lo que hacemos nosotros, fundición única, nodular, acero, o sea, somos tenemos una rama amplia en lo que es fundición. Pero bueno, ahora hace tiempo que venimos acá en la lucha de que se metieron una más, éramos el fuerte de la vidriería, hacíamos nosotros las matrices para la vidriería y bueno, de ahí viene el dicho soplá y hace botella. Bueno, sí, es verdad, en la vidriería soplaban y hacían botella. Bien. Pero bueno, después con el tema del 2015, que se abrieron las importaciones, bueno, perdimos un poco, o sea, como todos saben, contra China no podemos competir. Así que se empezó a traer todo de afuera y bueno, pero siempre nos vamos rebuscando. Nos vamos rebuscando con otras cositas. Eso, lo de la botella, se perdió prácticamente, está perdido. Pero bueno, lo que más acá nos está pasando ahora es que, bueno, la empresa había entrado en crisis por falta de laburo. Aparece, bueno, mi patrón Nicolás Didiuk, ellos de sus abuelos que fundaron las acerías, decide asociarse con dos nuevos socios, digamos, que son los Repiqui, que los Repiqui hace más de 20 años eran clientes de la acería, y bueno, las vueltas de la vida terminaron siendo socios y clientes, que cliente de Repiqui es una empresa grande de Quilmes, que ellos hacen compresores para bombas de vacío y todo eso. Y bueno, y en la planta de nosotros se producían piezas para ellos, lo que es cárter, cubre cárter, o sea, somos como el tallercito de ellos, digamos. Claro. Y bueno, y claro, y a la vez lo trajeron a estos Gerosa para que le manejen la producción. Hasta donde yo sé, los Gerosa, bueno, solo tenían la maquinaria que, digamos, es como quien dice, para que entiendan ahí los que no están en el rubro, moldeadoras automáticas, mezclan la arena con la resina, catalizador y sale la arena preparada. La experiencia que nos han dejado nosotros manejando la producción, bueno, fue un desastre, o sea, si quieren estar en el rubro fue un desastre. Nosotros hacíamos en un rango de 80 a 60 toneladas por mes y bueno, teniendo un premio de producción a las 45 toneladas, que hoy está en un rango de unos 100.000 pesos, y bueno, con esta gente al frente no superamos las 25 toneladas. Han cambiado el método, la forma, le pifian al fierro, o sea, hacen el pedido de más, o sea, un desastre. Y bueno, eso llevó a cómo está hoy la empresa. Pero bueno, nos están echando la culpa al trabajador.
quieren echarnos sin indemnizarnos. Además, ya nos mandaron telegrama que estamos respondiendo. Bajo el marco de la conciliación obligatoria, nos han mandado despidos, todo, ¿no? Un desastre. La verdad no sabemos a dónde quieren llegar. Pero venimos mal. Hay resistencia por parte de los trabajadores y que lo que me llamó la atención también gran solidaridad de los vecinos del barrio. Sí, eso es lo primero. Resistencia por parte de nosotros, de los trabajadores, porque veníamos de conciliación de audiencia en audiencia, donde somos 45 familias nosotros. Y pretendían primero que querían echar a 8, después a 10, después a 15, después dijimos, no, bueno, vamos a sentarnos porque esto se ve que es para largo, es para grave, pero bueno, íbamos con cada planteo, perdón con la palabra que voy a decir, pero con cada planteo idiota que pretendían que nosotros dejemos la fuente de laburo y que nos indemnicen sin pagar, que no nos indemnicen, digamos, indemnización al 50% en cuota, atada a la producción, como que si mañana no hay producción no nos pagan, o sea, un delirio, que yo no sé si nos estaban tomando el pelo o qué, pero lo que proponían, un desastre. Así que así estamos con esta gente, digamos. Y ellos quieren... Y bueno, y ahora estamos, en el marco de la conciliación obligatoria que se dictó el día lunes pasado, nosotros nos estamos presentando, haciendo presente, y están las puertas cerradas, o sea, no respetan ni siquiera la conciliación obligatoria. Y en ese marco, la última que hoy tuvimos también, no se presentaron a la audiencia, y la última que se presentaron fueron el jueves, que fue virtual, y mientras estábamos, que duró como 5 o 6 horas, mientras estábamos haciendo la audiencia virtual, cayeron con 2 camiones y 2 camionetas para vaciar la empresa. Que gracias, a la resistencia de los vecinos y los familiares, no le dejaron sacar las cosas. Otra vez hoy, porque terrible. ya no es la primera vez que se quieren llevar todas las máquinas Sí, esto fue el jueves pasado. El jueves. Y el lunes pasado también se intentaron sacar, la primera vez intentaron sacar, algo sacaron. Pero esta vez habían ido preparados con camiones, camionetas, todo para sacar, para vaciar la empresa. Carlos, para ir cerrando, digamos, ¿cómo ves la perspectiva inmediata de la lucha? ¿Van a lograr mantener la fuente de trabajo? ¿Va a haber despidos? ¿Cómo viene esto? ¿Cómo está la fuerza de los trabajadores y la solidaridad de los vecinos, que parece que es importante? Sí, la fuerza de los trabajadores está vigente, porque hasta el día de hoy estamos afuera, porque, estamos en conciliación, pero la fábrica está cerrada. Tenemos el apoyo de nuestro gremio, que es un gremio muy fuerte, y la solidaridad de todo un barrio. Así que nosotros queremos recuperar nuestra fuente de trabajo y cobrar, que ya nos adeudan 3 quincenas. O sea, terrible. Bueno, y ahora están en conciliación obligatoria, conflictos, reuniones, a la expectativa de que no se lleven las máquinas. Y haciendo guardia. O sea, tendríamos que estar trabajando y nos encontramos haciendo guardia. Ante cualquier movimiento nos vamos autoconvocando con los vecinos, familiares y los trabajadores. Bueno, Carlos Lasarte, muchas gracias por habernos concedido, delegado de la acería Berizo, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista, y desde acá nuestra solidaridad, nuestro apoyo con los trabajadores de ese barrio que uno tiene en el corazón, porque trabajé durante casi 30 años por ahí. Bueno, muchas gracias, profesor, y un gusto, volvernos a encontrar y militando como usted nos había enseñado, ¿no? Desde un punto a otro. Ahí estamos. Así que muy alegre. Estamos. Bueno, me alegro que un alumno mío esté también en la trinchera. Un fuerte abrazo para vos y transmitirle la solidaridad a todos los trabajadores de la acería. Bueno, muchas gracias y un abrazo. Serán dados. Bueno, ahora nos vamos a la entrevista con Gerardo De Santis. Ya lo hemos entrevistado varias veces, viejo conocido mío, es mi hermano menor. Ahí estamos esperando que se concrete la comunicación con Gerardo y que nos va a hablar
¿qué pasa con la economía argentina después de las elecciones del 26 de octubre? Hola Gerardo, ¿nos estás escuchando? Sí, Daniel, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, bueno, te estaba presentando el tema de y la pregunta, ¿cómo queda la economía argentina después de las elecciones del 26 de octubre? ¿Se revierte la situación de recesión económica? ¿Es un tema más profundo? ¿Alcanza con el apoyo de Estados Unidos? Bueno, te dejo todo el tiempo para que nos explique cómo viene la mano. Bueno, lo que se revirtió de forma muy marcada ha sido lo financiero. Ha habido, desde el conocido el resultado electoral y a partir del lunes pasado, ha habido una recuperación de las acciones argentinas. Estaban por el piso las acciones porque, bueno, un poco el panorama no era bueno, la expectativa no era lo que terminó ocurriendo. Y la otra cosa que también, los bonos de la deuda argentina también subieron mucho. Ahí hay un factor, bueno, tengamos presente que el tema estaba incluido en la propia declaración del presidente de Estados Unidos. O sea, si gana Milei apoyo, un poco de acuerdo a lo que conocemos hasta acá, con el swap de monedas, con un eventual crédito por otros 20.000 millones de dólares, es como que estarían cubiertos los vencimientos de los 2 años que faltan de la gestión de Milei, o sea, el 26 y el 27. O sea que del lado financiero la cosa mejoró mucho. El dólar bajó un poco, pero después se volvió a ubicar por ahí, por los 1.400 y pico, digamos. Ahora, del lado productivo, que es lo que me preguntaste primero, bueno, ahí siguen todas las dudas abiertas y toda la situación que es una incógnita respecto a si el gobierno va a intentar algo para que mejore. O sea, la recesión ha sido... O sea, la actividad económica se planchó a partir de febrero. Desde ese momento vino, no te diría una gran caída, pero una persistente caída de la actividad. Eso de alguna manera fue, bueno, mostrando quiebre de empresas, pérdidas de empleo, los datos de empleo lo fueron reflejando, y porque la contracción del mercado interno, o sea, la demanda interna, el consumo interno iba cayendo, pero además era abastecido cada vez más por una porción mayor de importaciones. O sea, hay un poco un récord importador en estos meses. O sea, pensemos que es una economía que está en contracción y de cualquier manera tiene un nivel de importaciones récord. Evidentemente la importación está sustituyendo producción local. Entonces, todo lo que podríamos considerar como productivo, sacando el sector primario acorde al plan actual, que vendría a ser la minería, el litio, las tierras raras, excepto eso, el resto sigue en una situación que va de delicada para los productores agropecuarios, aunque estamos en los albores de una cosecha fina bastante importante. Vamos a ver qué pasa, porque llovió, pero ya un poco estamos en que está lloviendo demasiado, y se promete y pinta para una cosecha gruesa también muy importante. Ya sabemos que en el sector tuvimos un trabajo práctico muy didáctico, un trabajo práctico de política, de economía política, que fue la baja de las retenciones a cero, y quedó claro quién se benefició, quiénes no se enteraron. O sea, se beneficiaron 6 empresas exportadoras y 100.000 productores no se enteraron. O sea, esos productores
esperan esta situación que te cuento del trigo, de la cosecha fina y de la cosecha gruesa, con ansias porque venían de un 23 de sequía, después una devaluación de Milei del 24 donde fue anti-exportadora porque los insumos importados eran, además tenían el impuesto país, o sea, y porque también lo vimos, me refiero que un trabajo práctico muy interesante para entender la política, porque vimos cómo si nosotros bajábamos las retenciones iba a haber mayor exportación de soja y otras cosas, y los productores agropecuarios norteamericanos se quejaron y Trump mandó la orden en contrario. O sea, que una medida que se toma que solo beneficia a 5 exportadores, pero que además está a 5 comercializadoras, pero que además está condicionada a que se privilegia a los productores norteamericanos y no a los argentinos. El resto de los sectores productivos argentinos, apuntados al mercado interno, vienen sufriendo tasas de interés siderales, o sea, una situación de ahí hay también algo se descomprime porque la tasa baja en este mercado financiero más flojo que hemos tenido después de las elecciones. De cualquier manera son familias y empresas que tienen un nivel de endeudamiento y un nivel de tasas que todavía sigue siendo inviable para la vida en un caso y para la vida de las empresas en el otro, digamos. O sea que del lado productivo y real, o sea, es toda una incógnita en que si esto se va a seguir así. Hasta ahora sigue así, porque vos ves que bueno, la recaudación cayó en septiembre, y eso te estaría indicando, de cualquier manera está la baja, la menor recaudación por las retenciones que bueno, el Estado cedió, 1.500 millones de dólares al sector privado. Lo del lado real productivo es todo una situación de que todo pinta que esto va a seguir, porque las importaciones las van a seguir manteniendo abiertas, y no hay ni ves en el presupuesto que vaya a haber una recuperación de la actividad interna vía obra pública significativa. Hay algunas que parece que van a ser, algo de la 5, algo de la 3, pero son todos obras muy puntuales. Y en el sector privado tampoco hay mucho de inversión en construcción, mucho, en realidad hay poco. Con lo cual, el panorama de la situación del mercado interno, del mercado laboral y todo eso está deteriorado, y los indicios son que esa situación se va a mantener. Lo preocupante es que Milei con esto ha ganado 2 años de tiempo. O sea, el aval de Trump es como que ha cambiado el escenario. Entonces se despeja un poco la gran incertidumbre que había respecto a la posibilidad de que Argentina pague. No es que va a pagar, le van a prestar para que pague. O sea, vamos a seguir endeudados igual. Más endeudados. Si nos van a prestar para que paguemos, vamos a deber más. Bueno, un poco lo que parece que le van a pedir a Milei es que recompre divisas para aumentar las reservas, para que por lo menos los intereses los pague con reservas nuevas. Con lo cual podríamos decir que le refinancian la amortización de capital, con lo cual ese sería el plan del fondo, digamos, ¿no? El plan del fondo es ese, que Milei compre divisas. Eso va a provocar que aumente el tipo de cambio, vamos a tener un poquito más de inflación, ya pinta que octubre va a estar en el 2,3, estará por ahí, arriba del 2 seguro, digamos, y que si efectivamente hace eso, que bueno, compra divisa y paga los intereses con esos dólares, la deuda se mantendría porque tomaría deuda para pagar la vencida. Hay que ver a qué tasa, porque la deuda que está venciendo es la que renegoció Guzmán en el 2000, que la renegoció a una tasa muy baja, 3,5%. No creo, vamos a ver, no quiero hablar mucho respecto al tema, vamos a ver qué tasa consigue Milei. Pero, Daniel, si la tasa estaba en el 3 y pico, la que se va a estar venciendo, y vos te endeudás al 5, bueno, las cuesta arriba, ¿no? Sí, sí. Pero digo que lo que me preocupa... ¿Puede ser que haya algunos sectores de la deuda que las tasas sean bastante más altas? Eso es la tasa real hoy contra la cotización del bono, que es bastante más alta.
la tasa nominal a pagar de la deuda emitida en el canje de agosto del 2020 era 3,5. Pero claro, después ese bono, si cotiza menos, la tasa que, si vos comprás un bono en el mercado secundario, la tasa que terminás cobrando, porque vos el bono no lo comprás al valor nominal de 100, lo comprás a lo que cotizas, ponele 60. Entonces la tasa real que estás cobrando, si te pagan el 3,5, porque el valor nominal del bono es 100, pero vos lo pagaste 60, casi el doble. La tasa que estás pagando es esa. Por eso, el riesgo país está en 600 y pico, con lo cual, hoy por hoy, si Argentina emite deuda, pagaría un poco más que eso, o sea que estaríamos bastante lejos del 3,5. No, lo que te digo que me preocupa un poco es el tiempo que ha ganado Milei, porque ellos nos prometen llevarnos a Perú, viste, una economía muy primaria, basada en las tierras raras, en los minerales, en la energía, y todos sabemos el grado de desigualdad que hay en Perú. Es una sociedad que tiene más o menos el 50% de la población no tiene heladera, o sea, Milei ganó 2 años de tiempo para lograr llegar a instalar el modelo dual, un sector primario exportador, moderno, con inversiones que vienen de afuera, pero que las divisas se te van. El resto, que se arregle como pueda, aunque algunos sectores, digamos, si la economía se estabiliza, aparecería el crédito y algo se recuperaría. O sea, digamos, para hacer una semejanza, te diría que podría lograr esa alianza de clase alta y clase media endeudada que sostuvo a Menem 10 años en el poder. Eso realmente me preocupa, y atrás está el apoyo de Estados Unidos, o sea que no es poca cosa. Me preocupa en términos de que nos terminarían de partir el país en dos. Bueno, es un proceso que empezó en el 76, ¿no? Pero es como que... Y nunca lo lograron estabilizar, porque ellos lo intentaron. A partir del 76, después lo intentaron con Menem, lo hicieron con Menem de la Rúa, con Macri, y ahora con Milei, donde las cosas le venían saliendo bastante mal. El gobierno necesitó 2 salvatajes en términos de 6 meses, y estaban en la segunda recesión. La primera le podés echar la culpa a Fernández, pero de esta segunda recesión de ahora, es como que Milei no le podía echar la culpa a nadie. Bueno, ahora ha ganado tiempo. Uno cuenta siempre con la impericia o la avaricia de la élite argentina, y un poco combinado eso con resistencia popular, con que no logren partirnos el país por la mitad. Pero bueno, se les presenta una nueva oportunidad. Eso es lo que... Digamos, la burguesía industrial argentina, Techín, los Roca, todo esto, Arcor, ¿qué posición tiene con respecto a esto? Porque ellos, no sé, no me parece que estén muy beneficiados en esta situación. Claro, no, porque Techín y Aluar quieren, o quieren que, porque ellos lo podrían arreglar si Milei y el acuerdo con Trump avanza y ellos logran que los aranceles para Techín y para Aluar, la familia Madane, los bajen, ahí tenés 2 pesos pesados que solucionan el problema. Ellos querrían una devaluación, ellos necesitan un tipo de cambio más alto, para obtener más peso por sus exportaciones, licuar los salarios de alguna manera, pero tiene el mismo efecto que Milei consiga con Trump que le den un cupo mayor para las exportaciones argentinas a Estados Unidos de aluminio o de los tubos para los gasoductos y oleoductos. Lo de Arcor es distinto porque Arcor ya es más una empresa de origen, de manufactura de origen agropecuario, tiene mucho negocio en Brasil, también depende en buena medida del mercado interno, o sea que no la arreglás con alguna de estas medidas puntuales. Vos necesitas que un poco la actividad económica se recupere. O sea, pensá, Daniel, que la convertibilidad logró que Arcor pierda plata.
Arcor perdió plata 2 veces, con el modelo de Menem de la Rúa una vez y con Macri otra vez. Y ahora estuvo tecleando, casi el balance era negativo, pero no. Pero bueno, está ahí al filo. No la arreglás. O sea, depende, ¿qué te quiero decir? Depende un poco del mercado interno, o bastante del mercado interno. Entonces, y eso no está previsto, no está en el plan eso. No. Entonces, Gerardo De Santis, para redondear, que nos quedamos sin tiempo, tu análisis de la perspectiva económica del gobierno. Bueno, que tiene una nueva oportunidad, que cometió muchos errores, pero el salvataje del fondo primero y del Estado norteamericano después, o sea, 2 mega salvatajes, o sea, ¿quién si te salvan esas 2 instituciones? O sea, evidentemente hiciste las cosas mal, pero me parece medio, porque yo creo que la geopolítica se mezcla mucho. Trump no me da, es como que me da la impresión de que no puede dejar caer uno de los pocos aliados que tiene en la región. Entonces, y Trump viene, o sea, y a Estados Unidos se le hace cada vez más complicada la situación. O sea, China lo viene superando aceleradamente. Y mira, te arriesgo que no sería extraño, porque ya salió una nota en el Wall Street Journal antes de las elecciones. Trump no sé si no avanzaría hasta proponerle dolarizaciones a varios países de la región. O sea, me preocupa porque nos enchufarían el modelo dual, acá en este caso por una conveniencia de Estados Unidos. Nuestra burguesía no ha sido capaz de ninguna de las dos cosas, ha sido capaz, ni de un modelo inclusivo, ni menos un modelo inclusivo, pero tampoco ha sido capaz del modelo dual, digamos, la salida a la chilena, ponele. Tampoco ha sido capaz. Ha cometido, por eso un poco te lo decía recién, entre el egoísmo que tiene y la impericia de sus cuadros y la resistencia del pueblo, siempre termina en algún quilombo que pierde plata hasta Arcor, como te decía recién. Ahora es como que tienen una nueva oportunidad. No sé, me preocupa. Veremos entonces. Bueno, Gerardo De Santis, muchas gracias por el análisis, la perspectiva económica. No nos quedamos muy contentos, pero la realidad hay que enfrentarla. Abrazo, Daniel, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, rápidamente, porque le hemos pedido 4 o 5 minutos a Silvia Visconti, que la estamos viendo en la pantalla. Vamos a decir que desde el 28 de octubre las presas políticas paraguayas Carmen Villalba, Laura Villalba y Francisca Andino se han declarado en huelga de hambre por tiempo indeterminado. Ellas exigen que Carmen Villalba pueda participar en la búsqueda de su hija Lichita, víctima de desaparición forzada hace casi 5 años. Que termine el régimen de tortura al que son sometidas, y el tercer punto, que se les permita el ingreso de libros y material de estudio. Para eso vamos a escuchar, o para complementar, vamos a escuchar a Tati Monzón, solidario con las compañeras presas políticas en huelga de hambre del Paraguay. Atención, atención. En carácter de urgencia, queremos informar a todos los seres sensibles de este continente y del mundo y denunciar que las compañeras prisioneras políticas del Paraguay, Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino, han decidido desde el día 28 de este mes, como medida extrema, iniciar una huelga de hambre por tiempo indeterminado, debido a que sus permanentes reclamos de respeto a sus más elementales derechos no han sido escuchados por el gobierno paraguayo y las autoridades pertinentes. Violaciones
que fueron comprobadas, ratificadas y denunciadas por el propio Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Paraguay. Ellas exigen, primero, que la compañera Carmen Villalba pueda participar en forma activa en el proceso judicial respecto al secuestro de su hija Lichita. Segundo, que les permitan, como en otras épocas de su vida carcelaria, contar con material bibliográfico y didáctico para poder continuar sus estudios como ya lo hicieron en el pasado. Y tercero, que paren todo tipo de violación de tipo moral, ética, psicológica y física. Las compañeras no deben estar solas. Nosotros, desde este otro lado de la reja, decimos, en nombre de la campaña internacional de solidaridad con la familia Villalba, que acompañaremos esta lucha de las compañeras en esta nueva coyuntura donde todos sus derechos están siendo violados en ese presidio que se llama Mendoza de Emboscada, en el Paraguay. Dicho esto, mi nombre es Aníbal Carlos Monzón, integrante de la campaña de solidaridad internacional de la familia Villalba para el programa Todos los Fuegos de Radio Rebelde de La Plata. Gracias, compañeros. Ay, bueno, era el compañero Tati Monzón, que miembro de la solidaridad permanente con las presas políticas paraguayas. Entonces ahora sí vamos a la columna A Dos Orillas con Silvia Visconti, que nos va a hablar de una gran lucha en la ciudad de Montevideo hace algunas décadas atrás. Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia de Todos los Fuegos. Y sí, Daniel, viste que hace unos programas atrás estuvimos contando algo de los pormenores del abuso, la fuga de los 106 tupamaros del penal de Punta Carretas. Y entonces, cuando estábamos comentando eso, mencionamos el tejazo, y yo me comprometí a contarte a ti y a la audiencia en qué consistió esta movilización que es recordada hasta nuestros días por muchos uruguayos, pese a que, ¿sabés? No hay prácticamente ni libros ni análisis publicados de este hecho. Ah, mira. Yo solo recuerdo la existencia de un libro escrito por el dirigente histórico del MLN, Jorge Zabalza, que es un pequeño libro de unas 30 páginas más o menos, que se llamaba El Tejazo y otras insurrecciones, y que fue editado por TAE en 1994 o 95, por ahí, y que hoy es prácticamente imposible de hallar en librerías, así que no hay mucho escrito sobre el Tejazo. Y entonces, ¿qué fue el Tejazo? Bueno, fue una asonada en los barrios de El Cerro y La Teja de Montevideo, que se realizó antes de la fuga de Punta Carretas, con la finalidad precisamente de distraer a la policía y permitir entonces que salieran de la cárcel los compañeros. Para los compañeros argentinos, le contamos que por ahí no conocen, le contamos que El Cerro y La Teja son dos barriadas cercanas una de la otra, barriadas muy combativas, populares, del oeste de Montevideo, y que por lo tanto estaban muy distantes de la cárcel, que se encuentra en la parte este de la ciudad, es decir, en el otro extremo de la ciudad. Dos barriadas que tienen una gran historia de lucha, porque fueron zonas de concentración obrera, en especial de los frigoríficos, ubicados originariamente sobre todo en El Cerro, pero también de otras fábricas, como la fábrica del vidrio, en cuyo sindicato, por ejemplo, se reunió la dirigencia de la CNT
para declarar la huelga general de 1973, cuando se produce el golpe de Estado en el Uruguay. O la fábrica del Bao, una industria química muy importante en el país, que ya está cerrada, pero que dio origen a una cooperativa de trabajadores cuando cerró. O la refinería de ANCAP, la empresa estatal de combustible, y también una serie de textiles, es decir, que era una zona especialmente industrial, cosa que, bueno, y por lo tanto de concentración de trabajadores. Y en ese momento estos trabajadores vivían la crisis que se había desatado en el país. En los barrios, en estos dos barrios se desarrolló el tejazo, esa movilización masiva, a la que popularmente se la conoce con ese nombre, aunque el nombre que le dio el Movimiento de Liberación Nacional en su momento fue otro, se llamó Operación Tero. Con esta denominación se hacía referencia a una de las características que tiene esta ave, el tero, que protege a su nido gritando lejos de él. Y esa era la metáfora, ¿verdad? Es decir, se realizaba Claro. esto en un barrio muy lejano. No muy original, me animo a decir. Bueno, yo los voy a invitar a escuchar una canción del cantautor Marcos Velázquez que se llama precisamente Tero Tero y que habla de estas cosas. Compañeros Tero, Tero, Tero somos del Bañao, y los del Bañao entero, Tero nos hemos juntado. Es cosa importante, Tero, Tero mantenerse unidos, gritar Tero en una parte y tener en otra el nido. Tero, 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 muy bien por el compañero. Cerca el nido, Tero, es porque los protegen, Tero, y no corren peligro de que sin nido los dejen. Pero al Tero es que le sirve gritar Tero, 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 si cualquier pillo en la boina se le lleva el nido entero. Tero, 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 muy bien por el compañero. ¿Cuántos teros han quedado, teros sin nido ni nada? Tero, Tero en un jardín con las alas recortadas. Compañeros Tero, Tero, pato, teros hay para rato, pero el pato no es un tero, ni los teros somos patos. Tero, 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 muy bien por el compañero. Una simpática canción está linda. de Marcos Velázquez. Bueno, el tejazo fue entonces un operativo de distracción, digamos, organizado por el MLN para cubrir la fuga de Punta Carretas. El MLN había planificado la operación como una especie de dispersión callejera, es decir, con compañeros que pertenecían al aparato de masas, que, bueno, se suponía que iban a tirar cables eléctricos, hacer barricadas, quemar cubiertas, colocar miguelitos, etcétera, etcétera, para aislar un poco ese territorio. Así se hizo y se logró concentrar a casi todas las fuerzas policiales que fueron hacia ese lugar para reprimir. Al lugar llegaron patrulleros, camiones policiales, que fueron quedando enredados entre miguelitos y encerrados entre las numerosas barricadas. Participaron en la sonada compañeros pertenecientes al MLN y otros que integraban el movimiento independiente 26 de marzo, que era entonces el brazo legal y político del MLN en el Frente Amplio, y también agrupaciones estudiantiles, como el Frente Estudiantil Revolucionario 68, FER 68, y otras organizaciones orgánicas o autónomas, como los Comités de Apoyo Tupamaros o CAPT.
Para sorpresa de los compañeros y de las compañeras que ocuparon las calles de esos barrios, fue enorme la cantidad de gente del lugar que se sumó a esa movilización. Gente que estaba muy cansada de un gobierno que se caracterizaba por la represión, gente de esos barrios populares que habían visto deterioradas sus condiciones de vida y también la libertad. El pueblo reaccionó ante la escalada represiva apoyando de manera espontánea esta medida. De a poco, los vecinos fueron saliendo a la calle y se sumaron a la protesta, como decíamos, de manera espontánea. Y esto fue lo verdaderamente significativo del Tejazo. La policía concentró todos sus esfuerzos allí mientras se producía la fuga. Los ómnibus fueron quedando trancados en toda la avenida principal que conduce a ese barrio, la avenida Carlos María Ramírez, hasta la altura de otro de los barrios cercanos, el Paso Molino. Y una de las características que relata Zabalza en ese libro es que prácticamente se incendiaron ómnibus mayoritariamente de la compañía privada Cuxa y no de la compañía estatal Ander. Además, los automóviles que pretendían ir o venir por las calles paralelas a la avenida Carlos María Ramírez, ya fuera hacia el Cerro o hacia el Paso Molino, también iban quedando trancados porque estas calles fueron regadas con miguelitos, por lo que la circulación hacia el barrio fue imposible también para las fuerzas represivas. Obviamente los participantes en el Tejazo desconocíamos la verdadera finalidad de la movilización. Se nos dijo que había que ir a La Teja a hacer una gran movilización, pero no se explicaba para qué. Me pareció raro en plena campaña electoral del FA, la primera, y cuando el MLN había declarado apoyar críticamente al FA. En aquel momento, el Movimiento Independiente 26 de marzo era la representación del MLN en los comités de base. Militábamos en los comités de bases, dice en una entrevista uno de los participantes en el Tejazo. Y agrega, se hicieron barricadas, se quemaron llantas, se corrió, escuadrón, escuadrón, la policía te ampara, el pueblo te responde con balas tupamaras. Y cuando llegó la policía, nos retiramos por calles que habían sido dejadas abiertas para ese propósito. Otros participantes recuerdan que en la retirada, gurises y jóvenes de la Cachimba del Piojo, un asentamiento cercano al arroyo pantanoso en La Teja, guiaban a quienes buscaban salir o los escondían en sus casas. Los invito a escuchar, Isra, un tema de La Teja, Pray, que nos acerca a este barrio tan combativo de La Teja. Mi vida son 2 días. Necesito vivirlos al máximo. Solo queda aguantar la atacada y aprender a esquivar el pedregullo. La Teja es mi orgullo, y si La Teja es mi orgullo, ¿cuál es el tuyo? Solo queda aguantar la atacada y aprender a esquivar el pedregullo. La Teja es mi orgullo, y si La Teja es mi orgullo, ¿cuál es el tuyo? La Teja se enciende como una tele deforme, rimas directas, dialéctica enorme, para cantar 3 verdades, historias de 1000 ciudades y un solo barrio que se desangra en silencio, partido en 600 mitades. El elemento sorpresa siempre pesa, las avenidas vacías, la plaza llena de tierra espesa, el cielo seco allá arriba, la rabia encendida, el Don Martín bien cerrado, no más cocoa, no más vaho, ya no se juega ni un solo juego más, solo fluye un flow elástico que me rompe la cabeza desde la parte de atrás. No es suficiente asegurar que se camina, siempre se puede tropezar y rodar en la esquina, o simplemente dar un paso adelante y 2 pasos atrás. Lo dijo el propio Lenin, cuidarse la espalda nunca está de más. En esta jugada concluyo, ante el claro solemne porque lo intuyo. La Teja me orgullo, aguantar la atacada y aprender a esquivar el pedregullo. La Teja es mi orgullo, y si La Teja es mi orgullo, ¿cuál es el tuyo? Solo queda aguantar la atacada y aprender a esquivar el pedregullo. La Teja es mi orgullo, y si La Teja es mi orgullo, ¿cuál es el tuyo?
Bueno, una compañera participante en el Tejazo recordaba con estas palabras: yo anduve ahí, nosotros llevábamos nafta o querosén para prender fuego las gomas, se daban vuelta los ómnibus, se cortaban árboles por todos lados y golpeábamos las columnas de fierro para avisar cuando venía la represión. En su libro, Zabalza cuenta al respecto que los estudiantes de la agrupación Fernán Pucurul, uno de los compañeros tupamaros asesinados en 1970, del Liceo Damaso Antonio Larrañaga, tuvieron como una de sus tareas precisamente cortar unos árboles de paraíso que estaban en la avenida, usando hachas de todo tipo y tamaño para luego arrastrarlos hacia donde ardían los hongos. Yo pertenecía al FER 68, cuenta otra compañera, un liceo de secundaria. Cuando se nos convocó a la movida, se hizo como siempre a los responsables de cada liceo y también de las facultades que estaban cerca. Allí comenzaban las tareas: conseguir combustible y llantas, manguear aceite quemado en las estaciones de servicio, conseguir acerrín, paja o pasto seco, fabricar molotov, hacer miguelitos. Había también que organizar la concentración en varios puntos cercanos, con un responsable, etcétera, etcétera. Y cuando teníamos todo organizado, la movilización se suspendió. Cualquier suspensión de una movilización organizada centralmente como esta era terrible para nosotros. Había que hacer una cadena de información para avisar de la suspensión. No había celulares entonces, e incluso la mayoría no tenía teléfono fijo en su casa. También había que guardar a buen recaudo todos los materiales. Para esas acciones, las agrupaciones y grupos nos manejábamos con el concepto de centralismo democrático, por lo cual suspendimos sin chistar y se reorganizó en la nueva fecha, y para eso hubo que volver a poner en funcionamiento todo el engranaje. Muchos esperábamos la explicación de los cambios por nuestros responsables, pero al día siguiente ya no fue necesario. La mayoría de los participantes descubrimos que se habían fugado los tupamaros, y ahí entendimos para qué era el Tejazo y ya no necesitamos otras explicaciones. Después supimos por qué aquella movilización, que en principio se había organizado para el 4 de septiembre, se había pospuesto por 24 horas. Cuando la policía, para quienes el fantasma de los tupamaros, que mantenían en aquel momento secuestrado desde hacía 8 meses al embajador inglés Geoffrey Jackson, se había reducido en aquella mañana con lloviznas a esos hechos de violencia, descubrió la fuga y se sintió burlada. Los entonces ministros del Interior, Daniel Ocena, y de Defensa Nacional, Federico García Capurro, presentaron inmediatamente la renuncia, pero el presidente, Jorge Pacheco Areco, era en ese momento, no las aceptó. Pacheco Areco, al tomar conocimiento de lo que había ocurrido realmente, y cuando aún no había superado y terminado de procesar una fuga anterior de 38 guerrilleras, ocurridos el 30 de julio desde la cárcel de mujeres en la llamada Operación Estrella, sí destituyó a todas las autoridades de la cárcel sobre quienes cayó la sospecha de corrupción. El director de institutos penales, el coronel Pascual Cirilo, dimitió y fue sustituido por un subinspector policial, Uruguay Yenta. El ministro del Interior aseguró que al producirse la sonada de la teja del domingo, había solicitado al coronel Cirilo el mayor celo en la tutela del penal. Pero por su parte, Cirilo aseguró que no había recibido tal advertencia, pero dijo que por iniciativa propia había ordenado doblar la vigilancia de los reclusos en la noche del domingo. Pero parece que nada dio resultado. Por tratarse de un militar y por disposición del ministro de Defensa, Cirilo fue sometido al Tribunal de Honor Militar. Ese cuerpo, integrado por los 3 generales activos de mayor antigüedad, falló un par de semanas más tarde amonestando al coronel por falta grave, pero no cuestionó su honor. Paralelamente, se inició una purga en el seno de la Guardia Penitenciaria desde, los días siguientes,
con los carceleros que quedaron sometidos a disciplina y jurisdicción militar. La fuga solo pudo ocurrir, afirmó el ministro de Defensa, por la corrupción existente de arriba abajo en el servicio de vigilancia de la cárcel de Punta Carretas, pero olvidó que el pueblo también participó. Por su parte, el ministro del Interior sostuvo que la fuga es totalmente imputable, sin ninguna duda, a la ineptitud del personal que ejercía la vigilancia, al amedrentamiento o a la venalidad. Pero se olvidó que había gente pensante que buscaba la libertad. Poco después de estos hechos, el presidente Pacheco Areco puso la lucha contra la guerrilla en manos del ejército, subordinando la policía a las Fuerzas Armadas, con la creación de las llamadas Fuerzas Conjuntas. Este recuerdo que hacemos hoy de la operación Terotero o del Tejazo, como la rebautizó la gente, no busca atribuir medallas al pasado ni a quienes participaron allí. Tampoco hacer menos duro el análisis del presente, que al menos parece gris en mi país, aludiendo a las luchas del pasado. Pero sí, con este recuerdo, busco de alguna manera reflexionar sobre la fuerza y la importancia de la lucha, de la búsqueda de creación de poder popular desde abajo. Quizás la importancia y el valor de rescatar y mirar el pasado no está en el pasado mismo, aunque se hable de ello, sino que está en el futuro, en las nuevas rebeliones, expresión de la conciencia y del poder del pueblo en un territorio, tal como históricamente se dio en el Tejazo, dentro de Uruguay, y en el Cordobazo, en la Argentina. Así que, de alguna manera, esa es la intención principal que tenía, recordando, de alguna manera, estos hechos del Tejazo, para que no queden en el olvido y para que, bueno, podamos, de alguna manera, mirando ese pasado, pensar en un futuro con participación popular. Muy bien, sí, está bueno esto porque conversando con ustedes, los uruguayos sale el Tejazo, pero nunca había tenido oportunidad de escuchar un relato más detallado, más pormenorizado de por qué se había hecho y además lo que mostraste significativamente, la gran adhesión popular. Realmente eso es muy admirable también. Es que eso yo creo que es lo verdaderamente significativo, porque la verdad que haber estado en el Tejazo fue una experiencia muy, pero muy, muy fuerte, de ver a la gente salir de las casas. Ya te digo, ese barrio, digamos que en realidad un asentamiento, diríamos, como la Cachimba del Piojo. Bueno, yo recuerdo a los chiquilines chicos que venían y nos guiaban por entre medio de las casas y nos escondían en las casas cuando empezó la represión a estar más fuerte. ¿Qué es la Cachimba? La Cachimba del Piojo, así se llama ese asentamiento, todavía existe. No, porque también un poema, algo así de una revista que había en Rosario llamaba La Cachimba. Claro, porque es un lugar donde se sacaba agua. Mirá. Cuando no había agua en las casas había una canilla, que era una cachimba de donde iba la gente con los baldes a buscar agua. Muy bien. Bueno, Silvia Visconti, a 2 orillas llegamos al final del programa 291 de A Todos los Fuegos por Radio Rebelde, AM 1570, y nos despedimos hasta el próximo lunes. Hoy es fácil la cuenta, 3 más 7, 10 de noviembre de 2025.